Bendiciones para todos. Jenny Matos en el segmento Mi Jardín Interior de La Voz para el Cambio. Como cada viernes, tenemos el privilegio de poder compartir este tiempo maravilloso con ustedes. Y hoy vamos a estar hablando de noviazgo y de matrimonio con una querida amiga de las redes sociales, Maribel Almonte, una chica con una sabiduría extraordinaria, que desde que la conocí entiendo que debe tener 10 niños, un matrimonio de 15 años, pero entonces cuando veo su rostro con este notable conocimiento y pericia hablando de estos temas, nos enteramos que la chica es soltera pero comprometida. Bienvenida, Maribel, a este segmento, Mi Jardín Interior. Amén, Jenny, muchísimas gracias. Un placer escucharte con esa introducción más. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Para mí es más que un placer poder divulgar este tema y compartir este interesante tema que vamos a estar compartiendo en esta noche. ¿Por qué enfocada tanto en hablar de temas del hogar, de matrimonio? Inclusive casi no te escucho hablar de noviazgo, más en sí, del peso del matrimonio, de la sabiduría de la mujer. Háblanos un poquito de eso, dónde nace, desde cuándo, por qué, si aún todavía tú no has dado el paso del matrimonio. Bien, la persona mayormente suelen preguntarme y me dicen, ¿tú eres psicóloga? ¿Ya tú te graduaste de psicología? Y yo les digo que no. Me dicen, como usted pensaba, tú tienes que tener un matrimonio de algunos 10 o 15 años. Y digo, no, todavía no. Me dicen, pero ¿cómo entonces tú manejas de esa forma y de una forma tan amplia y con tanta sabiduría el tema del matrimonio? Lo primero es que yo soy de la persona que creo que la universidad más exclusiva a nivel de psicología es la vida. Y las experiencias son las materias donde tú te gradúas, donde te quemas, vuelves y coges el examen, vuelves y te quemas y vuelves y lo tomas. Yo vengo de una historia un poquito complicada. Yo tuve la oportunidad, ahora lo llamo oportunidad porque gracias a eso lo que pasé, puedo hablar de esos temas. Y yo tuve que pasar por un matrimonio adolescente, a lo que la gente le llama el matrimonio infantil. Claro, en ese entonces apenas tenía 13 años. Y fue una situación bastante difícil. Y en medio de todo eso, Jenny, fue algo tan inexplicable que yo fui viviendo experiencias que son experiencias de una persona adulta en un periodo de tiempo demasiado corto. O sea, fue una relación entre casa con una persona extremadamente mayor que yo, y eso fue un aproximado de 9 meses, pero en ese periodo yo experimenté lo que fue pasar hambre, pasar situaciones adversas. Él perdió el trabajo, maltrato psicológico, maltrato físico nunca lo permití, desconectarme de mi familia definitivamente hasta cierto tiempo donde yo pude retornar a mi casa. Pero en medio de todo eso yo viví lo que fue infidelidad, la falta de comunicación entre ambos, aunque éramos jóvenes, él con más vivencia que yo ya tenía un hijo, pero todo eso yo fui acumulando. Fui acumulando todo eso, aparte de que también vengo de una familia, de un hogar disfuncional. Mis padres lamentablemente se separaron, mis padres se divorciaron, y como hija, y como tuve la oportunidad de ser pastora, yo tuve que estar en el medio y quitarme el traje de hija y empezar a interceder en el medio de ellos dos, como que yo era la pastora de los dos. Una situación bastante complicada, muy difícil para una persona. Hijos parentales, sí, cuando tienen que tener responsabilidades de adultos. Exacto. Entonces, en medio de esa experiencia y en medio de esa situación fue donde yo experimenté muchísimas cosas. En el pastorado también tuve la oportunidad de dar asesoramiento. Tengo la oportunidad, de la gloria del Señor, la gracia de Dios, que me permite manejar ciertas situaciones de pareja, que me tienen la confianza, a pesar de que saben que yo actualmente no estoy casada, porque yo puedo darte un consejo, pero una mujer me puede preguntar más adelante, ok, pero tú me estás aconsejando, pero tú no lo estás viviendo. O sea, desde la teoría a la práctica hay mucha diferencia. Entonces, por eso mayormente estoy muy enfocada en ese tema, en el tema del noviazgo, en el tema del matrimonio, porque Jenny, predicamos mucho del reino, de Dios te va a bendecir, que las naciones te esperan, pero creo que uno de los ministerios más poderosos que tiene la iglesia está en descuido total y todos los días se está retrasando y va en un declive, y es el matrimonio, o sea, la familia. Partícipe de una frase que ha llegado, que dice que nada nos sirve ser madre de multitudes si los nuestros están abandonados. Hay que equilibrar, pero desde esa experiencia tuya, con el asunto de que independientemente hubo una relación
y hubo una experiencia y por tanto una enseñanza que hoy es aleccionadora. ¿Qué piensas tú sobre el matrimonio infantil? Porque hay mucha tela por donde cortar. Mire, en una ocasión yo estaba en un evento y yo no le voy a negar que yo me sentí mal. Me sentí un poquito, eso me chocó, porque hubo una persona que cuando yo estaba testificando de esto dijo, ay, pero la selva no era fácil, gracias a Dios que el Señor la rescató a tiempo. Una Y yo cosa me no quedé tiene que ver nada con observándolo, la otra. yo me quedé observándolo y recuerdo que cuando respiré profundo, usé lo que se llama la inteligencia emocional, porque si yo le respondía en cuanto a emociones, iba a fallar porque no se iba a ver bien. Pero cuando entonces me relajé, que me tomé un poquito de café, le dije, no, no pienses que una mujer toma la decisión de irse a un matrimonio infantil porque es promiscua o porque tiene desórdenes hormonales. Lo primero es que eso también tiene mucho que ver con el tema de las relaciones de pareja que no han llegado al matrimonio y lamentablemente han llegado a tener contacto sexual. Usted sabe que yo tengo una línea fuerte en cuanto al tema de la restauración, es la línea que yo mayormente trabajo. Y la gente suele siempre juzgar, pero nunca indaga el meollo del asunto, la fresa de la batida. Vamos a indagar el porqué de esto. Ok, tú cometiste un error, tú te fuiste con un hombre, pero ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió eso? La mayoría de las veces, Jenny, esas adolescentes tienen un círculo familiar un poco complicado. Gracias. Eso es así. Y lo que no encuentran en su familia, en su círculo familiar, entienden que lo van a conseguir en un hombre. Conste que también hay chicas que han tomado porque le ha salido y la han tomado porque ellas han querido. De Pero hecho, muchas de ellas... cuando nuestras relaciones, o sea, con nuestros primeros cuidadores, no fueron una relación sana, donde hubo maltrato, donde no hubo cuidado, siempre buscaremos relaciones parecidas más adelante a esos anteriores que de una u otra forma nos lastimaron. Exacto, porque eso se convierte en lo que en psicología se le llama un patrón de conducta, es un patrón de repetitivo. O sea, yo me figuro con el papá que yo tuve. De la misma forma que mi papá me trató a mí, yo voy a buscar la imagen de mi papá en un hombre. En mi caso, yo no me puedo quejar del padre que Dios me ha dado. Cualquier persona tiene sus altas y sus bajas porque tampoco lo puedo poner como el perfecto. Pero yo me crié con mi papá de una forma que mi papá era muy estricto y mi papá es muy estricto. Yo tengo 28 años, yo soy una mujer efectivamente independiente. Vivo actualmente con mis padres ahora. Y mi papá me enseñó algo y era que el cuidado de mi papá, la sobreprotección de mi papá, la ñoñería de mi papá, yo siempre decía, yo no acepto menos de ahí. O sea, el hombre que por la mañana me lleva café a la cama, que si yo estoy mala, estoy en mis días, hace oficio, lava, friega, trapea. Papi, yo tengo que salir para un evento y me tengo que ir temprano, no hay problema, vete. O sea, ese patrón yo lo acomodé más que el patrón que yo tuve de ciertas situaciones que pasaron en mi casa, donde hubo maltrato, donde hubo ciertas marcas. Entonces yo crecí con ese concepto, pero siempre dije, como que Dios a mí me hubiese llamado a ser diferente, que yo no quería repetir los mismos patrones de mi casa. La gente me pregunta cómo es que una mujer como tú, una mujer de liderazgo, una muchacha joven que físicamente no se va mal, se ve bien, cómo es que tú no te has casado. Y le digo, el lema es que la decisión de casarse no se puede tomar a la ligera, ya que yo vengo de una experiencia. Pero si yo pudiera exactamente poder entrarme en la cabeza de las adolescentes para que ellas no tomen la decisión de entrar en un matrimonio infantil. Jenny, mira, yo hiciera hasta lo imposible, porque eso te marca y no te marca de buena forma. Eso ¿Ves te que marca hay una incidencia? emocionalmente. Entonces, existe una incidencia del entorno, del medio ambiente y de las Sí, relaciones parentales. sí. Y también hay que analizar también, aparte de eso, el tipo de persona con la que el adolescente se relaciona. Porque hay hombres que son expertos manipulando. Y ya cuando una adolescente, estamos hablando de una niña en la flor de su pubertad, con los niveles de dopamina, de serotonina altos, que ingenua, que se la cree todas, y ya un hombre de experiencia que quizás ya me calle. Entonces, mi consejo principalmente para los padres es el siguiente. Por ejemplo, en mi caso, cuando eso me pasó, mi mamá una forma y mi mamá siempre me decía, cuando a ti te guste alguien, tráemelo a la casa. No me importa quién sea, pero tráemelo aquí porque yo quiero saber con quién tú te estás relacionando. O sea, mis padres me dieron confianza. Independientemente de que vengo de un hogar disfuncional, mis padres supieron manejarse. O sea, mi papá y mi mamá me decían, quien te guste, tráelo a la casa. Pero lo que a mí me pasó no fue algo que yo lo planeé.
sea, como que yo diga, vamos a planear, vamos a salir hoy, ya de por ahí yo me voy a quedar contigo. Yo fui víctima, si se puede decir, de la mente maquiavélica de alguien que supo planear y supo organizar lo que iba a hacer. Porque recuerdo como ahora que esa noche, no me gusta mucho hablar de ese tema, recuerdo como ahora que esa noche eran las 11:00 de la noche y mi mamá estaba afuera en el patio donde yo estaba y ella vociferaba a voces descontrolada emocionalmente. ¿Dónde está mi hija? ¿A dónde está mi hija? Yo estaba en una habitación con una persona que me tenía la boca tapada. Me decía, tú no vas a salir de aquí, ya tú te vas a quedar aquí. Yo le decía, no me importa que mi mamá hoy me mate a golpe, pero yo no me quiero quedar aquí. O sea, no fue algo como que yo deseé, no fue algo que yo planeé. Si yo hubiese tenido la mentalidad que tengo ahora, esa persona estuviera presa. Porque aparte de que yo era menor de edad, recientemente acabando de cumplir 13 años, fue una persona que me maltrató mucho. Emocionalmente me maltrató mucho, me humilló mucho, me marcó, mi estima me la marcó. Recuerdo como ahora que me decía que yo era fea, que yo no iba a encontrar ni un hombre, que yo tenía el pelo crespo, que yo tenía el pelo malo. Mi mamá me acostumbró desde pequeña a tener muchísima cantidad de ropa. Yo soy la única hembra de casa. Vivía cómoda, mi habitación equipada con todo. Yo tuve que aprender a dormir en una cama llena de los sprints que te marcan el cuerpo, pasando hambre, comiendo cosas que a mí no me gustaban, pero para no morirme de hambre tenía que comérmela. Hasta un día que yo misma me decidí. Y cuento esto si algún adolescente más adelante me va a escuchar. Yo me decidí. ¿Cómo Yo saliste? misma me decidí. O sea, ¿tu familia no trató en un momento determinado de recuperarte de las garras de ese psicópata? ¿No hubo la forma de usar los medios? Quizá en ese entonces, aunque entiendo que sí, que en ese entonces, porque tú eres una persona joven, ya las leyes estaban a favor de la niñez, pero quizá no se aplicaban del todo como ahora mismo, porque un menor no se gobierna, o sea, en el aspecto, pero sin embargo, hace unos 20 años atrás, quizá un poquito más, las leyes se manejaban más fácil en cuanto a eso. O sea... Antes era más estricto. Yo me encuentro que era tan más estricto porque antes habían padres que cuando esos tipos de situaciones pasaban, ellos iban a la fiscalía y esa persona caía presa porque hay una ley que protege a las menores. En ese caso, mi mamá recuerdo que al otro día fue y tú sabes que cuando uno es adolescente hay detalles que uno no lo da por miedo, por terror. Sí. Nunca compartí nada, para mi familia yo organicé todo, nunca lo comenté, nunca lo confesé, nunca dije nada y mi mamá no interfirió. Ahora bien, mis padres le pusieron claro a él que no se atreviera nunca a ponerme las manos, que yo en mi casa no pasaba hambre y que el día que él se cansara de mí, que no dudara en llamar a mi mamá o a mi papá, que me pasaran a buscar. Ahora, ¿cómo yo salgo de eso? Y fue precisamente donde yo tuve un encuentro con Dios. ¿Estás consciente de que fuiste una persona manipulada en todo momento? Sí, emocionalmente sí. Fui una persona muy manipulada y muy controlada por él. ¿Cómo afecta muy controlada por él. Una persona que es manipulada para sostener una relación o en cualquier ámbito? Porque veo que eres muy conocedora del tema. ¿Cómo te afecta? Eso sucede algo. Y es que cuando tú logras, una persona, un hombre, logra manipularte, dícese de la persona que te manipula, es cuando esa persona te tiene como si tú fueras una muñequita, que tú tienes que hacer lo que esa persona te diga. Y la manipulación no es solamente en un solo ámbito, la manipulación viene siendo sexual, social, con la familia y en todo el entorno. ¿Cómo eso me afectó? Me afectó de una forma que cuando yo llego a la iglesia, que yo me reconcilio con Dios a los 14 años, a los 15 años me reconcilio con el Señor. Cuando yo entro a la iglesia, yo llegué con un trastorno de que yo no quería saber de hombres. Me imagino. Y yo decía que todos los hombres eran iguales y yo no quería hombre en mi camino. Yo decía, yo no quiero hombre en mi camino, los hombres maltratan, los hombres dan golpes, los hombres son infieles, porque yo viví en infidelidades, viví muchas humillaciones de parte de él. En el ámbito emocional, abarcando todo el sentido, fue una persona que me maltrató muchísimo. Y después de todo, él quiso cambiar, él pidió perdón, él pidió una oportunidad para remediar todo. Pero ya yo estaba tan dolida, tan lacerada y entendía que ya esa relación no tenía futuro,
porque una de las cosas que le doy a gloria al Señor por eso fue que a pesar de tener varias relaciones que no me hicieron bien emocionalmente, nunca he tenido como la capacidad de quedarme, como de que me voy a quedar porque yo te amo, me voy a quedar aquí porque yo, no. He tenido siempre ese carácter y esa determinación de entender que lo que no me conviene, aunque me duela, yo lo Hay que suelto, o pensarlo. sea, me desconecto, no Ahora, me hago ¿cómo es tu codependiente. experiencia de vida que se puede decir para lo niña que eras? Porque eras una niña. O sea, era totalmente una infante. ¿Cómo te ha servido hoy? ¿Cómo lo aplicas? ¿Cuáles son las gratificaciones que has recibido pudiendo llevar estas charlas? Te veo en la radio muy frecuentemente, no sé si es que estás instalada en un programa. Veo Yo que, soy comunicadora, pero actualmente no estoy en una emisora todavía. ok, Voy a varios que me invitan, llevo una serie y así sucesivamente. veo cómo llega el mensaje y cómo tiene credibilidad, porque cuando el mensaje está acompañado de una vivencia como la tuya, que ha sido un tanto desgarradora, pero indiscutiblemente estamos hablando de una guerrera que supo sobreponerse a sí misma, o sea, porque a la primera persona que tenías que reponerte era a ti misma, que ya tú no podías ser la niñita que ella, que ahora tú tenías que dejar de ser, te dejaron de ser princesa, o sea, dejaste de ser princesa, sucede que el príncipe era un sapo, que no era real, de que el maltrato estaba ahí, pero de que tú tuviste toda la gallardía de ser la mujer hoy que pintas a un futuro totalmente glorioso. Explícame esa parte. ¿Cómo yo utilizo lo que me pasó? Yo trabajo actualmente con una plataforma de mujeres, se llama Team Mujeres RD. De mi experiencia nace la plataforma Team Mujeres RD. Cuando hablo de las chicas de restauración, Jenny, me llegan muchísimos casos de chicas. Maribel, yo caí, yo me acosté con mi novio, yo soy cristiana, ¿qué hago? Yo me estoy volviendo loca. Y yo les digo, miren, para ustedes hablar conmigo de esos temas, ustedes no pueden tener pensamientos religiosos, porque a mí cualquier persona me puede tildar de impía. Entonces, mami, vamos a chequearte, vamos a ver emocionalmente cómo tú estás, cómo se dieron las cosas, si él está dispuesto a honrarte, si él está dispuesto a casarse contigo, si él asume la responsabilidad de quedarse contigo. Y en caso de que no se dé, tú tienes que sentarte a analizar qué te llevó a ese punto. Y yo he entendido, Jenny, algo que la iglesia no quiere entender ni quiere manejar. Hay caídas que son ataques, que pueden ser un ataque espiritual, pueden ser un ataque emocional y sencillamente son caídas y punto. Cosas que pasan porque somos humanos, porque tenemos una carne que no se arrepiente, pero no significa que el hecho de que la carne no se arrepiente deje de sentir. O sea, la carne está ahí, las pasiones juveniles están ahí, los deseos de ser amada, de ser aceptada, de que alguien te haga sentir especial por un momento, esos son uno de los demonios internos más difíciles de manejar, porque que eso te marca, ese tipo de sombras de tu pasado que te empiezan a perseguir y empiezan a perseguir, te empiezan a perseguir, te empiezan a perseguir, y en cada relación en la que tú entras, tú tienes como ese miedo a que esa persona se vaya, esa persona que tú amas se vaya. Entonces, yo utilizo mis experiencias, mis vivencias, mi matrimonio infantil, situaciones que me han pasado en el ministerio para hablarle a la mujer de un Dios de oportunidades que sobrepasa el nivel de tu pecado. Sobrepasa el nivel de tu pecado. También he entendido que más que ser ministra, que es más que ser pastora, que más que ser una mujer de influencia, yo también soy humana y que eso no me quita de que en cualquier momento yo pueda cometer un error. Ahora bien, ¿qué yo hago con esas cosas que me pasan? ¿Qué yo hago con estas marcas que yo tengo? ¿Me detengo? ¿Dejo de caminar? ¿Dejo de fluir? No. Me levanto, identifico, supero, me seco las lágrimas y sigo caminando. ¿Cuál es el sueño tuyo en relación a este trabajo que tú estás haciendo socioespiritual? Porque hay una parte social que estás haciendo, aunque quizá no sea de todo valorada en el círculo donde estás, porque tú misma dices que quizá la iglesia no lo entiende, porque presentar algunos cambios para una sociedad de que cree que a veces todo solamente es con la Biblia, no es tan fácil de que asimilen que hay decisiones que tomar, hay acciones que tomar, que la Biblia es maravillosa y extraordinaria, pero también existen una técnica de psicología, de ayuda, que también se le suman a este trabajo que tú estás haciendo. O sea, ¿cuál es el sueño? ¿Hasta dónde quieres llegar con este trabajo que tú Bueno, estás haciendo?
La plataforma de Ti Mujer RD se encuentra en Instagram, ya tenemos alrededor de 750 y pico de seguidores. Y esa plataforma yo no la quiero solamente para que sea una plataforma, mi enfoque no es que sea una plataforma, es certificada por Instagram, con muchísimos seguidores, no. Hay una cantidad de adolescentes, hay una cantidad de jóvenes dentro de la iglesia, mujeres marcadas, maltratadas, que pasan por situaciones que usted sabe que la mayoría de veces no la comentan, porque lamentablemente hay temas que la iglesia no quiere tocar y son los temas principales que deben de estar en la mesa de cada plenaria, de cada congreso. Entiendo que estamos en un tiempo que ya los congresos de agárrate la corona para que no se te caiga, que tú eres princesa, que empodérate, todo ese tipo de temas hay que echarlos a un lado y hay que empezar a hablar de mujer a mujer. Están o sea, sí, estamos o sea, demasiado. Están tranquillados, están ya fuera de la realidad imperante en que vivimos las mujeres de esta época. Y sobre todo las jóvenes que se están internando, porque ya la señora de mi edad ya estamos ya pasada meridiano. Pero un ejemplo, las que están como tú, que están menos de 30 y ya las que están todavía caminando los 40, tienen toda una vida y por tanto van a tener muchísima experiencia. O sea, ya uno va declinando, ya uno está pensando más en los hijos que otra cosa, tan siquiera están pensando en una misma como mujer. Pero esta juventud está expuesta a todo, inclusive porque la gente cree que porque es de la iglesia, ya son santitos con alas, bajado del cielo, que te lo mandó Jehová porque tú oraste. Y realmente la gente cree que porque el matrimonio sea cristiano, ya está seguro. No. ¿Está seguro el matrimonio por ser cristiano? No, no. A veces de hecho, hasta más retos que los demás. Esa plataforma tiene una inclinación de sanidad interior, de restauración, para trabajar con mujeres de la calle, aquellas mujeres que quizás ni nosotros como iglesia, la sociedad la tiene totalmente rechazadas, mujeres que han sido prostitutas, mujeres que son lesbianas, mujeres que tienen trastornos, todo. Entonces, mi sueño es tener una plataforma ya totalmente oficial, registrada, con un trabajo específico, con una línea de ayuda emocional. Yo voy a estudiar psicología, ya voy a hacer un paréntesis en el ministerio, me voy a tener que detener un tiempo, no detenerme definitivamente, pero hacer un paréntesis como de reducir un poquito la agenda, concentrarme en una carrera, psicología clínica, porque necesito también, para prepararme, necesito el aval para prepararme, tener una carrera, porque entiendo que ciertas cosas ministerialmente nosotros no la vamos a poder hacer si no tenemos una carrera, porque como que nos la van a exigir. Entonces saben que hay muchos temas y muchas cosas que se ven dentro, pero mientras ese tiempo llega, yo tengo personas conectadas que son profesionales de la salud mental, que cuando me llega una joven con ciertas situaciones que ya yo entiendo que no puedo manejar, que yo no la voy a manejar solamente con consejería, yo las refiero. Te refiero para donde fulano de tal o te refiero para donde fulana. Te mando con referencia mía donde fulana, porque entiendo que hay cosas, como decía ahorita, que no son espirituales, que son situaciones emocionales que la gente tiene, pero la iglesia no quiere entender eso y la iglesia no quiere trabajar eso. La iglesia no quiere tocar esos temas. Cuando yo recibo casos de jóvenes, cantidades de jóvenes que me escriben a la página, me escriben a correo, yo estoy en esta condición, yo estoy en esta condición, yo estoy en esta condición, pero yo no quiero hablar con mi pastor. En sentido general, porque hay muchas iglesias que tienen inclusive un programa donde tienen hasta psicólogo, terapeuta familiar. Yo creo que son quizás algunas iglesias quizás más pequeñas, o bueno, puede ser que también que se den iglesias grandes, pero creo que en sentido general no se da todo el caso. Digo, no sé cuál es tu experiencia que estás trabajando más de mano allí, pero la idea que yo tenía, no digo que quizás no sea errada, era de que sí existen programas de ayuda en este caso. Yo sé que el tema son temas espinosos y los temas espinosos mucha gente no le quieren poner la mano porque entienden que se van a punchar los dedos y lo rebotan y se convierten en una papa caliente, pero son temas que hay que abordar y por ende como iglesia, así como estamos llamados a atar y a desatar, están llamados realmente a resolverse. Así es, así es. Sí, de hecho, conozco iglesias que tienen esa línea de trabajo, no son todas, pero usted sabe que hay un público un poco religioso que todavía está encerrado y mayormente los casos vienen de ese tipo de iglesia,
Porque ahí es donde yo llego a la conclusión de, parece, va a sonar fuerte lo que voy a decir, del nivel de hipocresía que tenemos. La mayoría de los casos que yo recibo son de la iglesia extremadamente conservadora. No es común en una iglesia un poco open, de la línea de nosotras, que se presenten ese tipo de situaciones, porque la iglesia sabe identificar cuándo hay que trabajar espiritualmente y cuándo hay que trabajar emocionalmente. Pero de ese campo religioso, porque son muy perdón, cerradas. Exactamente, comparto la misma opinión contigo. Al ser tan cerradas, se aíslan de una manera tal que no dejan paso al entendimiento. Sus reglas son inclusive obsoletas, que son reglas de hombre más que de la Biblia. Y veo que de parte tuya hay un mensaje y una advertencia constante a esa línea, donde te veo que tú te mantienes reticente y en contra de la manera en que se manejan, y veo que tú llamas a que hay que despojarse de esa religiosidad y abrirse al entendimiento de Dios, que lleva a la razón, no a ser personas totalmente obsoletas y desfasadas. exacto, porque una de las cosas que tiene el campo religioso de ese evangelio tan extremo, que de evangelio nada, es que el campo religioso es intolerante a los errores, intolerante a las fallas, intolerante a las frustraciones que por lo normal nosotros tenemos que experimentar. Me llamó mucho la atención un escrito que Carlos Ferrera compartió ahorita, y eso no es menos de ahí. Cuando una persona de ese campo religioso se ve frente a una situación de caída, de un desliz, son personas muy propensas hasta a suicidarse, Se a autocondenan inclinarse porque se condenan a sí mismos. Entonces, hay una palabra que alguien me dijo en una ocasión, que esa palabra me marcó, yo siempre la repito: el carácter del hombre de Dios se desarrolla de manera progresiva. Hay personas que maduramos de manera inmediata, pero hay personas que maduramos en un proceso lento. Y hasta que esa naturaleza poco a poco vaya entrando en ese proceso de desarrollo, hay situaciones en la vida que nosotros vamos a tener que enfrentarlas. Y hay crisis que la vamos a tener que enfrentar sin la intervención de una voz humana. O sea, entre nosotros y Dios. Eso es así. Porque hay cosas que la mente humana no la va a poder entender. Y si tú la comentas con mente humana, con gente cerrada, con gente que no sabe entender la manera en la que Dios trabaja, porque Dios es un Dios soberano, que se puede valer de lo que sea, son personas que te pueden matar, que te pueden sepultar. Entonces, en esa área, en ese campo, las mujeres a veces llegan de la calle, llegan del mundo con marcas, llegan del mundo con situaciones, y la iglesia solamente se enfoca en tienes que vestirte así, tienes que ponerte así, nada más. Y ayuno y oración y silicio, ayuno, oración y silicio, no es malo, pero vamos a indagar, vámonos mar adentro, Eso es así. vámonos a lo profundo. Vamos a analizar de qué forma te podemos ayudar, de qué forma te podemos ayudar a salir de ese nivel de frustración, que muchas veces tienen 10 años, 15 años en la iglesia y viven batallando con lo mismo de tiempo en tiempo. Pero no todas las iglesias saben identificar ese tipo de cosas, porque hay un pueblo en específico, un público en específico. Ese público cerrado, ese público extremadamente exigente, como usted decía, valga la redundancia, de reglas de hombres que si no se cumplen, ya tú eres un enviado de Satanás, tú no tienes a Cristo, y por ahí empieza una frustración. Maribel, realmente ha sido fascinante poder compartir contigo en este día. Yo creo que tienes muchas palabras, inclusive todas aquí, o sea, deseando salir de tanta información que reposa en ti. Creo que debemos darnos otra oportunidad. Así que, amigos, hemos llegado al final de Mi Jardín Interior, segmento de La Voz para el Cambio. Nos vemos en la próxima. Gracias, Maribel. Bendiciones. Siempre, bye bye.